Buenos días, mi nombre es John Alexander Rodríguez Carvajal, estudiante de especialización Gerencia Financiera, Corporación United. Voy a exponer mi trabajo de grado que lo titulé Aumento en las tasas de interés ayuda a frenar la inflación. En el planteamiento del problema, tenemos que la inflación es un fenómeno que aumenta el nivel de vida y afecta a toda la población en general. Para eso existen estrategias económicas a través del Banco de la República, que es ajustar la tasa de interés para restringir el uso del dinero circulante. Esto, esta inflación afecta la capacidad adquisitiva por la devaluación de nuestra moneda, trasladando la inflación a las finanzas corporativas y a los hogares de los colombianos. Sabemos que a mayores costos de producción de bienes y servicios se reflejan en los estados financieros y afecta la liquidez en su flujo de efectivo. Nuestra pregunta de investigación está relacionada con qué relación tiene el incremento de las tasas de interés con la reducción de la inflación que afecta a la economía colombiana. En la justificación del trabajo, analizaremos índices financieros dentro de los aspectos macroeconómicos, sostenibilidad financiera como objeto de la gerencia financiera, conflicto entre Rusia y Ucrania, así como la crisis económica de Estados Unidos, impacto en el incremento en las tasas de interés para las finanzas de los colombianos y despejar los interrogantes de cuando las tasas de interés suben, cómo se frena el aumento de la inflación. Objetivo general es analizar la relación en el incremento de las tasas de interés con la reducción de la inflación que afecta a la economía colombiana. En los objetivos específicos tenemos que vamos a establecer la incidencia que tiene el incremento de las tasas de interés en la capacidad adquisitiva de los colombianos, identificar la relación de la política monetaria de Colombia con los índices financieros en la economía colombiana y relacionar la influencia de las tasas de interés con la inflación. En el marco teórico, es el proceso negativo, siendo nociva para el desarrollo económico, donde intereses, crecimiento e inflación están interrelacionados dentro de la política monetaria. Intereses es el costo por usar el dinero, los cuales son fijados por el Banco de la República, prediciendo que el alza de estos incrementa el valor de las inversiones. La inflación se traslada a los estados financieros de las empresas con base a su política contable, reflejando el mayor costo de vida, incidencia en el margen de rentabilidad, liquidez y estrategia financiera. Vamos a hablar de un antes, un durante y un después. Antes, la economía de Colombia era inflacionaria hasta el año 1923, que se crea el Banco de la República, el Banco Central, quien se establece dentro de sus políticas que debe organizar la política monetaria, la política cambiaria, los índices de inflación y las finanzas para el Estado. Y de allí impartir lineamientos para las empresas, para el sector privado. Esto era antes. En el durante tenemos que fue cuando el presidente César Gaviria en el año 1990, en la década de los 90, plantea la apertura económica, lo que hace un caos económico, un caos comercial, porque muchas empresas de nuestro país no estaban preparadas para afrontar estos nuevos cambios, esta, esta libre competencia entre la globalización que se estaba presentando con nuestra economía que era bastante proteccionista hasta ese momento. Y después, dentro de las funciones principales del Banco de la República, está la de mantener controlada la inflación, ajustar tasas de interés, proyectar sus metas, establecer políticas cambiarias, políticas monetarias, para que la economía
evite sufrir grandes daños. En los antecedentes, dentro de las funciones principales del Banco de la República está la de mantener controlada la inflación, siendo este el principal indicador económico, para la cual establece la política monetaria y cambiaria. En este momento, la inflación es un problema que surge por la caída de grandes economías y conflictos entre naciones de Europa. Por esa razón, el Banco de la República adoptó particularmente medidas de defensa que sirvan para frenar este fenómeno. ¿Qué problemas tenemos en ese momento? La crisis con Estados Unidos, la devaluación de su divisa, el problema que tenemos con Europa entre Rusia y Ucrania, la coalición que se está armando entre el gigante asiático, Asia, con Rusia, para poder esto hundir el poder de la divisa norteamericana. Cada país establece metas para contener la inflación y sacar su economía adelante, mediante los cuales tenemos tres factores, que son el cambiario, el monetario y la meta de inflación. Toda vez que mientras estos estén equilibrados, la economía se mantiene estable, la oferta y la demanda son controladas. Esta situación ha permeado todo el mundo. Los altos precios en los productos básicos de la canasta familiar ha golpeado nuestra economía, generando incertidumbre en las finanzas de los consumidores, en donde sabemos que a mayor inflación, mayor va a ser el costo para poder adquirir bienes y servicios. Ya nuestro dinero no va a alcanzar para cubrir nuestras necesidades básicas. Ese es el panorama que tenemos desde el año 90, la década de los 90, hasta nuestros días, porque también estamos atravesando por un aspecto de pospandemia, que también nos trajo esta situación que tenemos actualmente, estas crisis que estamos viviendo. El método que yo usé para realizar el trabajo de investigación se basó en el método cualitativo de carácter exploratorio. ¿Por qué? Porque se analizaron fuentes bibliográficas buscando qué genera el problema, miramos aspectos históricos, los aspectos recientes, entonces aspectos históricos, apertura económica, antes de la apertura económica, después de la apertura económica, los aspectos de pospandemia, durante la pandemia, después de la pandemia, la guerra que estamos viviendo en Europa, la crisis que se está viviendo en Estados Unidos. Las fuentes documental que se utilizaron fueron varias fuentes bibliográficas que nos permitieron en el desarrollo del trabajo dar la explicación de por qué se presenta este fenómeno inflacionario, qué afecta el fenómeno inflacionario, qué dificultades nos puede generar esto si se sigue manteniendo a futuro. Dentro de las características del método cualitativo está que desarrolla una hipótesis, recopila datos, la muestra es más pequeña y no requiere una técnica específica para poder desarrollarlo. Solo se requiere tener una gran amplia fuentes bibliográficas, buenas fuentes bibliográficas para poder abordar el tema y poder darle una solución esperada. Dentro de los resultados tenemos que la apertura de inflación en la economía colombiana en el año 1990 hasta el 95 se habló sobre el costo y el bienestar de la inflación en Colombia. Tenemos que la inflación en Colombia en el 2015 fue traspasando crisis externa y desaceleración de la economía colombiana, importancia de los términos de intercambio en la economía colombiana y finalmente volvimos a tener el regreso de la inflación. Entonces vemos cómo desde antes, durante y después de la apertura económica, todo el tiempo nosotros estamos tentados a caer en la inflación por diferentes situaciones que se presenten, ya sean internacionales o externas, dependiendo de las políticas también que los nuevos gobiernos establezcan. Eso genera incertidumbre y esa incertidumbre genera retención de capitales y esa retención de capitales frena las inversiones y al frenar las inversiones tenemos desempleo, tenemos crisis económica, tenemos poca productividad
eficiencia en la planeación de nuestras finanzas, de eficiencia en la planeación de nuestros costos, de eficiencia en la planeación de nuestros impuestos. Entonces, todo ese problema que uno ve que es una inflación que pareciera que fuera solamente economía, afecta drásticamente las finanzas completamente, porque cuando no hay inversión o cuando los inversionistas tienen la incertidumbre o tienen ese miedo de invertir, hace que la TIR, la tasa interna de retorno, el valor presente neto, el valor presente de la moneda, sufran y se afecten por los intereses que establece el Banco de la República para contener la inflación. Se traduce los altos precios en los productos. Debido a las medidas proteccionistas, la inflación era constante. Con la apertura económica se dio libre comercio de las importaciones y las exportaciones. Presenta los efectos de la inflación en la economía y la población en general. Como Colombia ha establecido políticas antiinflación, por la razón es importante es evaluar los costos que tiene la inflación en las personas y empresas que impacta su capacidad adquisitiva. O sea, también afecta la liquidez, los flujos de caja, los flujos de efectivo. Se traduce a los precios relativos de los alimentos en relación al IPC, perdiendo la naturaleza de la oferta de los alimentos en sus altos costos. Colombia ha sido un país con problemas inflacionarios. Para el año 2008 se entró en una crisis donde la economía se contrajo y fue muy poco lo que se creció. Se tradujo en desempleo, altos costos de bienes y servicios impactando los hogares y sectores económicos. Colombia, la mayor parte de las exportaciones consiste en materias primas y este intercambio propone problemas con la inversión, la balanza de pagos, producción, consumo e inflación. Por esto es importante el intercambio a fin de evitar altos precios. La creciente en los precios indica que nuevamente tenemos inflación. Los sectores más golpeados han sido los alimentos. En este momento, pues el Banco de la República está trabajando, está aplicando su tasa, su política monetaria a través del incremento de las tasas de interés para poder frenar, contener y mantener controlado el fenómeno de la inflación. Porque este fenómeno, como hemos visto, desborda todos los panoramas, genera incertidumbre, preocupación, miedo y abstencionismo para poder invertir. Las influencias de la tasa de interés con la inflación, en donde tenemos que el Banco de la República aumenta las tasas, aumenta los intereses en el mercado, disminuye la demanda y el crecimiento también cae, disminuye, se reducen los precios y los costos y disminuye la inflación. Ese sería el ideal. Pero cuando esto se desborda, entonces, las tasas de interés suben, los precios de los productos suben, el crecimiento empieza a decrecer y eso con el tiempo nos va a llevar a que podamos tener una economía estable y caiga por ende la expectativa de la inflación. Conclusiones. Con base en la literatura consultada se concluyó que el desarrollo de la política monetaria de Colombia, los intereses son la principal forma para reducir los índices inflacionarios, aunque esto afecte el crecimiento económico del país. Durante el desarrollo del trabajo se observó cómo los índices financieros se vinculan con la política monetaria, ya que con el alza de las tasas de interés se afectan las finanzas personales y empresariales. Dentro de estos índices tenemos tasas de retorno, valor presente neto, mercado bursátil, rentabilidad y liquidez, permitiendo establecer estrategias agresivas con la finalidad de contener el impacto que esto representa en el giro ordinario de los negocios. En general, dependiendo de cómo se estructure la política monetaria en nuestro país, se puede aseverar que funcionar. Por lo tanto, el engranaje financiero nos indica que podemos alcanzar índices que potencian la capacidad productora de las empresas y de los hogares. Es tanto así que esta depende que la inflación se mantenga en niveles normales, oferta y demanda equilibradas
estén para que el Banco de la República proponga tasas de interés razonables, evitando la contracción de la economía en la contribución de la rentabilidad y liquidez del negocio en marcha. Muchísimas gracias. Hasta aquí llega la sustentación del trabajo que se denominó el aumento de las tasas de interés ayuda a frenar la economía. Muchísimas gracias.